La mesa estaba perfectamente preparada. Velas encendidas, copas de cristal relucientes llenas de vino tinto, y una cena que había tardado horas en preparar. Ángela había puesto todos los detalles para que esa noche fuera especial. Pero no por las razones que Guillermo imaginaba. Mientras cortaba elegantemente su filete, Guillermo levantó la vista hacia su esposa de 12 años y pronunció las palabras que ella había estado esperando escuchar durante meses. Ángela, estoy enamorado de otra mujer. Quiero el divorcio. Lo dijo con la misma frialdad con la que habría pedido más sal para la comida. Sin drama, sin disculpas, como si fuera un simple trámite administrativo que había estado posponiendo demasiado tiempo. Ángela no derramó ni una sola lágrima. No gritó, no le arrojó la copa de vino a la cara, no salió corriendo al dormitorio dando un portazo. En lugar de eso, simplemente sonrió. Una sonrisa que Guillermo no supo interpretar, pero que le causó una extraña sensación en el estómago. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, preguntó él, desconcertado por la reacción de su esposa. Durante semanas había ensayado esta conversación en su mente, imaginando lágrimas, súplicas, quizás incluso que ella se arrodillara rogándole que reconsiderara su decisión. Pero esta calma antinatural no formaba parte de ninguno de sus escenarios. Ángela tomó un sorbo de vino, saboreándolo lentamente, y finalmente respondió, ¿sabes qué, Guillermo? Tienes razón. Es hora de que terminemos con esto. Se levantó de la mesa con una elegancia que contrastaba brutalmente con la bomba que acababa de explotar en su matrimonio. Caminó hacia el estudio contiguo al comedor, y Guillermo pudo escuchar el sonido de cajones abriéndose y papeles moviéndose. Cuando regresó, traía consigo una carpeta manila gruesa, de esas que se usan para documentos importantes. La colocó sobre la mesa, justo al lado del plato de Guillermo, como si fuera el postre que habían estado esperando. Antes de que sigamos con esta conversación, dijo Ángela, volviendo a tomar asiento, creo que deberías ver esto. Guillermo abrió la carpeta con curiosidad, esperando quizás algunos documentos legales que Ángela hubiera preparado para acelerar el proceso de divorcio. Lo que encontró lo dejó completamente paralizado. Fotos. Decenas de fotos impresas en papel fotográfico de alta calidad. Él y Valeria entrando al Hotel Marriott. Él y Valeria besándose en el estacionamiento del centro comercial. Sus autos estacionados uno al lado del otro en un motel de las afueras de la ciudad. Valeria subiendo a su auto después de una de sus citas secretas. Pero eso no era todo. Debajo de las fotografías había capturas de pantalla de mensajes de texto. Conversaciones completas entre él y Valeria, incluyendo algunas tan explícitas que Guillermo sintió que el calor le subía al rostro. Te amo más que a mi propia vida, leyó Ángela en voz alta uno de los mensajes que él había enviado apenas 3 días antes. No puedo esperar a estar libre para poder gritar al mundo entero que eres mía. Guillermo intentó articular palabras, pero su garganta parecía haberse cerrado completamente. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, encontrando más y más evidencia de su infidelidad meticulosamente documentada. ¿Cómo? Fue lo único que logró susurrar. ¿Cómo lo supe? Ángela terminó la pregunta por él. Guillermo, por favor. ¿Realmente pensaste que era tan estúpida? Las llamadas a medianoche que terminabas abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Los viajes de trabajo, súbitos que nunca aparecían en tu calendario corporativo. El perfume diferente en tu ropa. Los retiros de efectivo inexplicables de nuestra cuenta conjunta. Guillermo seguía en shock, pasando las páginas de la carpeta. Había registros de llamadas, recibos de hoteles, incluso reportes de seguimiento de un investigador privado con fechas, horas y ubicaciones precisas de cada uno de sus encuentros con Valeria. ¿Desde cuándo sabes?, preguntó él, su voz apenas audible. Desde el principio, respondió Ángela con una tranquilidad que resultaba más aterradora que cualquier grito. Desde la primera vez que fuiste a tomar un café después del trabajo, con tu nueva compañera del departamento de marketing. Eso fue hace 8 meses, Guillermo. 8 meses durante los cuales he estado recopilando cada pequeña evidencia de tu aventura. Guillermo cerró la carpeta, incapaz de seguir viendo más evidencia de su traición documentada con precisión forense. Está bien, dijo, tratando de recuperar algo de compostura. Tienes pruebas. Eso hará más fácil el proceso de divorcio. ¿Podremos llegar a un acuerdo civilizado y? ¿Un acuerdo civilizado? Ángela interrumpió, y por primera vez esa noche, su máscara de calma se resquebrajó ligeramente, revelando algo mucho más peligroso por debajo.
¿Después de que has estado gastando nuestro dinero en hoteles para acostarte con esa mujer? ¿Después de que me has estado mintiendo en la cara durante 8 meses? ¿Después de que has puesto en riesgo mi salud al tener relaciones conmigo sin protección mientras te revolcabas con otra? Se levantó nuevamente de la mesa, pero esta vez su movimiento fue más brusco, más agresivo. Guillermo, hay algo más que necesitas saber sobre tu preciosa Valeria. Caminó hacia la ventana del comedor, desde donde se podía ver perfectamente la casa de enfrente. Una casa con luces encendidas y un auto familiar en el garaje. ¿Ves esa casa?, preguntó Ángela, señalando. ¿La conoces? Guillermo siguió su mirada, confundido. No, ¿por qué habría de conocerla? Porque ahí vive el esposo de Valeria. Las palabras cayeron como un martillo sobre Guillermo. ¿Qué? Se llama Ricardo. Es contador público, tiene 42 años, y está casado con tu amante desde hace 15 años. Tienen 2 hijos, Sofía de 12 años y Miguel de 10. Guillermo sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. Eso es imposible. Valeria me dijo que estaba soltera. Me dijo que nunca había estado casada. Valeria te mintió, dijo Ángela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Igual que tú me mentiste a mí. La diferencia es que yo ya no soy la única que sabe la verdad. Regresó a la mesa y sacó su teléfono celular. En la pantalla había una conversación de WhatsApp con un contacto llamado Ricardo M. Conocí a Ricardo hace 3 meses, explicó Ángela mientras Guillermo leía los mensajes con horror creciente. ¿Sabes cómo? Él me contactó a mí. Resulta que había estado notando el mismo comportamiento extraño en su esposa que yo había notado en ti. Llamadas misteriosas, ausencias inexplicables, mentiras sobre horarios de trabajo. Los mensajes en el teléfono mostraban una colaboración sistemática entre Ángela y Ricardo. Habían comparado notas, compartido evidencias, confirmado fechas y ubicaciones. Incluso habían coordinado para que tanto Guillermo como Valeria estuvieran en lugares específicos en momentos específicos para poder obtener las fotografías más comprometedoras. Ustedes dos han estado tan ocupados engañándonos que nunca se dieron cuenta de que sus cónyuges traicionados estaban trabajando juntos, continuó Ángela. Ricardo tiene la misma carpeta que acabas de ver, pero llena de evidencias de Valeria. Fotografías de ella mintiendo sobre trabajar hasta tarde mientras en realidad estaba contigo. Registros de sus mentiras sobre conferencias ficticias y reuniones inexistentes. Guillermo se sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó, su voz quebrada. Oh, Guillermo, dijo Ángela, volviendo a sentarse. No se trata de lo que queremos. Se trata de lo que ya hemos hecho. Abrió otra sección de la carpeta que él no había visto antes. Esta contenía documentos legales, formularios oficiales y correspondencia de abogados. Mientras tú planeabas esta romántica cena para pedirme el divorcio, explicó Ángela, Ricardo y yo hemos estado muy ocupados. ¿Recuerdas la semana pasada cuando dijiste que tenías que quedarte trabajando hasta muy tarde todos los días? Esa semana yo estuve en el despacho de mi abogado, preparando una demanda por divorcio que incluye adulterio comprobado, ocultación de bienes matrimoniales y abandono emocional. Guillermo leyó los documentos con creciente desesperación. La demanda era devastadoramente detallada. No solo incluía todas las evidencias de su aventura, sino también un análisis forense de sus finanzas que mostraba exactamente cuánto dinero de la pareja había gastado en su relación extramatrimonial. $8.400, leyó Ángela directamente del documento. Esa es la cantidad exacta que has gastado de nuestro dinero conjunto en hoteles, restaurantes, regalos y otros gastos relacionados con tu aventura. Dinero que, legalmente, también me pertenecía a mí. Pero eso no es todo, continuó. ¿Recuerdas cuando me dijiste que necesitabas sacar dinero de nuestro fondo de retiro para una inversión excelente que había surgido en tu trabajo? Tengo los recibos de las joyas que le compraste a Valeria con ese dinero. Un collar de diamantes de $3.000 y unos aretes de 2.500. Guillermo se dio cuenta de que había caído en una trampa mucho más sofisticada de lo que jamás había imaginado. Ángela, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de pareja, puedo terminar con Valeria inmediatamente, ¿puedo? ¿Terapia de pareja? Ángela rió, pero no había humor en el sonido. Guillermo, ¿realmente piensas que después de 8 meses de humillación, mentiras y traición, yo querría intentar salvar este matrimonio? ¿Después de que me has expuesto a posibles enfermedades venéreas?
¿Después de que has robado dinero de nuestro futuro para gastar en tu amante? Se inclinó hacia adelante, y Guillermo pudo ver en sus ojos una determinación férrea que nunca había visto antes. No, querido. Esta noche no se trata de salvación. Se trata de justicia. Ángela abrió una nueva sección de documentos. ¿Sabes qué más he estado haciendo estos últimos meses mientras tú creías que era una esposa ignorante y sumisa? Guillermo no respondió. Ya no tenía fuerzas para hacer preguntas cuyas respuestas sabía que no quería escuchar. He estado documentando todos tus activos ocultos, continuó Ángela implacablemente. Esa cuenta de ahorro secreta que abriste el año pasado. Las acciones que compraste a nombre de tu hermano para esconderlas de mí. Incluso esa pequeña inversión inmobiliaria que hiciste con tu amigo Carlos. Guillermo sintió que la sangre se le helaba. Esas inversiones eran su plan de respaldo, su seguridad financiera para después del divorcio. ¿Cómo había descubierto Ángela su existencia? Mi hermano es contador forense especializado en casos de divorcio, explicó Ángela, como si hubiera leído sus pensamientos. ¿Lo recuerdas? ¿Daniel? El que dijiste que era demasiado entrometido, y por eso no querías que viniera a nuestras reuniones familiares. Resulta que Daniel es extremadamente bueno en encontrar activos ocultos. Los documentos mostraban un análisis completo de las finanzas de Guillermo, incluyendo cuentas que él pensaba que había ocultado perfectamente. Peor aún, mostraban las transferencias que había hecho para financiar su aventura, incluyendo pagos a hoteles que podían ser rastreados directamente a fechas específicas de sus encuentros con Valeria. Pero espera, dijo Ángela, aún hay más. Sacó una grabadora digital pequeña y la colocó sobre la mesa. ¿Recuerdas la noche del mes pasado cuando llegaste borracho a casa después de tu cena de negocios? ¿Cuando pensaste que yo estaba dormida y empezaste a hablar por teléfono con Valeria? Presionó el botón de reproducción. La voz de Guillermo, claramente intoxicado, llenó el comedor. ¿Mi esposa es tan estúpida que nunca sospecha nada? Sí, amor, ya casi tengo todo listo para dejarla. No, no va a quedarse con nada, he estado moviendo dinero desde hace meses. Ella no tiene idea de cuánto valgo realmente. La grabación continuó durante varios minutos, con Guillermo haciendo comentarios cada vez más crueles sobre su esposa y detallando sus planes para asegurar que Ángela recibiera lo mínimo posible en el divorcio. Esa grabación, dijo Ángela después de detener la reproducción, junto con todas las otras evidencias, no solo prueba tu adulterio. También prueba tu intención maliciosa de defraudarme durante el proceso de divorcio. En términos legales, eso convierte tu comportamiento de una simple infidelidad en algo mucho más serio. Guillermo finalmente logró encontrar su voz. ¿Qué quieres de mí, Ángela? ¿Dinero? ¿La casa? Te daré lo que pidas, pero por favor, no hagas esto público. ¿Público? Ángela sonrió con una crueldad que Guillermo nunca había visto en ella. Oh, querido, ya es público. Tomó su teléfono nuevamente y le mostró una página de Facebook. Era el perfil de la empresa donde trabajaba Guillermo. En los comentarios de la publicación más reciente, había decenas de mensajes de personas que habían visto las fotografías de su aventura. ¿Cómo es posible?, murmuró Guillermo, sintiendo que su carrera profesional se desmoronaba ante sus ojos. Ricardo trabaja en contabilidad para varias empresas de la ciudad, explicó Ángela. Tiene contactos en todas partes. Una simple conversación casual con la persona correcta, una fotografía compartida, accidentalmente, y pronto toda la comunidad empresarial local sabe exactamente qué tipo de hombre eres. Guillermo se dio cuenta de que esto explicaba las miradas extrañas que había estado recibiendo en la oficina durante la última semana. Las conversaciones que se detenían abruptamente cuando él entraba a una habitación. La reunión con recursos humanos que habían programado para el lunes siguiente. Pero eso no es lo peor, continuó Ángela, claramente disfrutando su momento de venganza. ¿Recuerdas a la hermana de Valeria? ¿La que trabaja en el departamento de recursos humanos de su empresa? Guillermo asintió débilmente. Ella también ha visto las fotografías. Y los mensajes. Y las grabaciones de audio donde Valeria describe detalladamente sus encuentros sexuales contigo durante horas de trabajo. La realización golpeó a Guillermo como un camión. No solo su carrera estaba en peligro, sino también la de Valeria. En una ciudad pequeña como la suya, este tipo de escándalo seguiría a ambos durante años. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó Ángela, sirviendo más vino en su copa como si estuviera teniendo una conversación casual sobre el clima.
Tú y Valeria realmente pensaron que eran muy inteligentes. Pensaron que habían encontrado el amor verdadero y que eran lo suficientemente astutos para engañar a sus cónyuges estúpidos e ignorantes. Se recostó en su silla, estudiando el rostro devastado de Guillermo. Pero la realidad es que ambos son terriblemente predecibles. Cada mentira que dijeron, cada excusa que inventaron, cada movimiento que hicieron, todo siguió exactamente los mismos patrones que siguen todos los adúlteros amateur. Guillermo intentó procesar la magnitud de su situación. No solo había perdido su matrimonio, sino también su reputación, probablemente su trabajo, y aparentemente gran parte de su estabilidad financiera. Y todo porque había subestimado completamente a la mujer con la que había estado casado durante 12 años. ¿Por qué esperaste tanto?, preguntó él. Si sabías desde el principio, ¿por qué no me confrontaste inmediatamente? Porque quería estar absolutamente segura de que cuando llegara este momento, tú no tuvieras ninguna posibilidad de manipular la situación a tu favor, respondió Ángela. Quería evidencia tan sólida y tan completa que ni el mejor abogado del mundo pudiera ayudarte a escapar de las consecuencias de tus acciones. Además, añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, quería que lo pidieras tú. Quería que fueras tú quien pidiera el divorcio, para que cuando toda la verdad saliera a la luz, quedara claro que no fui yo quien destruyó este matrimonio. Fuiste tú, con tu arrogancia y tu egoísmo. Ángela se levantó de la mesa una vez más, pero esta vez caminó hacia la ventana frontal de la casa. ¿Sabes qué, Guillermo? Hay una última cosa que necesitas saber antes de que terminemos con esta conversación. Guillermo la siguió con la mirada, esperando otro golpe devastador a su ya destruida realidad. Ricardo y yo no solo hemos estado colaborando para documentar sus aventuras, dijo Ángela, mirando hacia la calle oscura. También hemos estado, consolándonos mutuamente durante estos meses difíciles. La implicación de sus palabras tardó un momento en penetrar la mente confundida de Guillermo. Cuando finalmente lo hizo, sintió una furia que no había experimentado en toda la noche. ¿Estás diciéndome que tú también tienes una aventura?, gritó, levantándose tan bruscamente que derribó su silla. ¿Una aventura? Ángela se volvió hacia él con una expresión de falsa sorpresa. No, Guillermo. Lo que Ricardo y yo tenemos es completamente diferente. Nosotros somos dos personas que fueron traicionadas por sus cónyuges y que encontraron consuelo y comprensión mutua. No hemos estado mintiendo, escondiendo gastos, o arriesgando la salud de nuestras parejas. Es lo mismo, gritó Guillermo. Eres una hipócrita. ¿Es lo mismo? Ángela se acercó a él lentamente. ¿Realmente piensas que lo que yo he hecho durante los últimos 2 meses después de descubrir tu traición es equivalente a lo que tú has estado haciendo durante 8 meses mientras yo confiaba en ti ciegamente? Guillermo quiso argumentar, pero se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera solo empeoraría su situación. Además, una parte de él reconocía que, después de todo lo que había hecho, realmente no tenía derecho moral a juzgar las acciones de su esposa. La diferencia, continuó Ángela, es que yo nunca te mentí cuando me preguntaste directamente. Tú tuviste 8 meses de oportunidades para ser honesto conmigo. 8 meses durante los cuales podrías haber admitido tu aventura y al menos intentado terminar nuestro matrimonio con algo de dignidad. En lugar de eso, dijo Ángela, regresando a la mesa y cerrando la carpeta de evidencias, elegiste convertir nuestra relación en una farsa. Me besabas por las mañanas después de haber estado con ella la noche anterior. Me decías que me amabas mientras planificabas tu escape financiero. Me hacías el amor mientras fantaseabas con tu futuro con otra mujer. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier grito o llanto podría haberlo hecho. Guillermo se dio cuenta de que había subestimado completamente el daño emocional que había causado, concentrándose solo en ocultar sus acciones sin considerar el impacto de sus mentiras constantes. Así que sí, continuó Ángela, acepto tu petición de divorcio. Pero va a ser bajo mis términos, no los tuyos. Sacó un último documento de la carpeta. Era un acuerdo de divorcio ya preparado, con términos que harían que Guillermo perdiera la casa, la mayor parte de sus ahorros, y se viera obligado a pagar una pensión alimenticia sustancial durante los próximos 5 años. Puedes firmar esto ahora, dijo Ángela, colocando una pluma al lado del documento, y aceptar las consecuencias de tus acciones como un adulto. O puedes forzarme a llevarlo a juicio, donde toda esta evidencia se volverá parte del registro público permanente. Guillermo leyó los términos del acuerdo. Eran devastadores, pero se dio cuenta de que un juicio público sería aún peor. Al menos de esta manera,
podría intentar reconstruir su vida eventualmente. ¿Y si firmo esto?, preguntó, ¿mantendrás todo esto en privado? Mantendré privado lo que pueda, respondió Ángela. Pero no puedo controlar lo que Ricardo decide hacer con su información, ni puedo deshacer el daño que ya se ha hecho a tu reputación profesional. Guillermo tomó la pluma con manos temblorosas. 12 años de matrimonio se reducían a una firma al final de un documento que lo dejaría financieramente devastado y socialmente humillado. Justo cuando estaba a punto de firmar, sonó el timbre de la casa. Tanto Ángela como Guillermo se congelaron. Eran las 10:30 de la noche. ¿Quién podría estar visitándolos a esa hora? ¿Esperas a alguien?, preguntó Guillermo, súbitamente nervioso. Ángela sonrió, y esta vez su sonrisa fue genuinamente alegre. En realidad, sí. Se dirigió hacia la puerta principal, dejando a Guillermo solo en el comedor con el documento de divorcio sin firmar frente a él. Pudo escuchar voces en la entrada, pero no podía distinguir las palabras. Cuando Ángela regresó, no venía sola. La acompañaba un hombre de mediana edad que Guillermo no reconoció inmediatamente, pero que llevaba una carpeta similar a la que había estado viendo toda la noche. Detrás de él venía una mujer que Guillermo sí reconoció inmediatamente, y cuya presencia le causó un shock que eclipsó todo lo que había experimentado hasta ese momento. Era Valeria. Y no se veía nada feliz. Guillermo, dijo Ángela con falsa cordialidad, me gustaría presentarte formalmente a Ricardo Mendoza, el esposo de Valeria. Y creo que ya conoces a Valeria, aunque quizás no sabías que estaría aquí esta noche. Ricardo se acercó a la mesa y colocó su carpeta al lado de la de Ángela. Buenas noches, Guillermo dijo con una voz sorprendentemente calmada. Valeria y yo hemos tenido una conversación muy interesante esta noche. Una conversación muy similar a la que imagino que tú y Ángela han estado teniendo. Guillermo miró a Valeria, buscando alguna explicación en sus ojos. Lo que vio allí fue una mezcla de culpa, miedo y algo que se parecía peligrosamente al odio. Él me dijo que era soltero, dijo Valeria, su voz quebrándose ligeramente. Me dijiste que nunca habías estado casado. Me dijiste que era tu primera relación seria. Valeria, yo. Comenzó Guillermo, pero Ricardo lo interrumpió. Así como ella te dijo que era soltera, dijo Ricardo. Así como te dijo que trabajaba hasta tarde todos esos días cuando en realidad estaba contigo. Así como te dijo que amaba por primera vez en su vida. Ricardo abrió su carpeta y comenzó a mostrar su propio conjunto de evidencias. Fotografías de Valeria mintiendo a sus hijos sobre dónde iba. Registros de llamadas que mostraban que había estado hablando con Guillermo durante las horas que supuestamente estaba en reuniones de trabajo importantes. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto?, preguntó Ricardo, dirigiéndose tanto a Guillermo como a Valeria. Ustedes no solo nos traicionaron a nosotros. Se traicionaron mutuamente constantemente. Sacó una grabación de audio. Esta conversación es de hace 2 semanas, Guillermo. Valeria hablando con su mejor amiga sobre ti. La voz de Valeria llenó la habitación. Guillermo es útil por ahora, pero no es exactamente material para el matrimonio a largo plazo. Es demasiado mayor para mí, y honestamente, no tiene tanto dinero como me había hecho creer. Una vez que termine mi divorcio, probablemente lo dejaré por alguien más joven y más exitoso. Guillermo sintió que le daban una bofetada. Después de todo lo que había sacrificado por ella, después de todo lo que había arriesgado, Valeria lo había visto simplemente como un escalón temporal hacia algo mejor. Y esta, continuó Ricardo, reproduciendo otra grabación, es una conversación que tuviste tú, Guillermo, con tu amigo Carlos la semana pasada. Esta vez fue la voz de Guillermo la que traicionó sus verdaderos sentimientos. Valeria está bien para pasar el rato, pero no es el tipo de mujer con la que te casas. Es demasiado joven, demasiado superficial. Una vez que me libre de Ángela y consiga mi libertad, probablemente busque a alguien más maduro para una relación seria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tanto Guillermo como Valeria se dieron cuenta de que no solo habían destruido sus matrimonios por una aventura, sino que habían destruido sus matrimonios por una aventura que ninguno de los dos había tomado realmente en serio. Así que aquí estamos, dijo Ángela, rompiendo el silencio. 4 adultos en una habitación, 2 de los cuales destruyeron sus familias por algo que ni siquiera valoraban realmente. Ricardo se dirigió hacia Valeria. Nuestros hijos están en casa de mi madre esta noche. Cuando regreses, encontrarás que tus cosas han sido empacadas y están en el garaje. Los papeles de divorcio están sobre la mesa de la cocina. Ricardo,
por favor. Comenzó Valeria, pero él levantó una mano para detenerla. 15 años de matrimonio, Valeria. 15 años durante los cuales creí conocerte. Durante los cuales confié en ti completamente. ¿Y lo tiraste todo por, qué? ¿Por emociones que ni siquiera eran reales? Se volvió hacia Guillermo. ¿Y tú? Destruiste a una mujer que te amó incondicionalmente durante 12 años. Una mujer que habría hecho cualquier cosa por ti. ¿Y para qué? ¿Para una mujer que acabas de escuchar que te considera material inadecuado para el matrimonio? Ángela tomó la mano de Ricardo, un gesto que no pasó desapercibido para ninguno de los otros dos. La diferencia entre ustedes y nosotros, dijo, es que nosotros encontramos algo real en medio del dolor que ustedes causaron. Algo honesto. Algo basado en respeto mutuo y comprensión genuina. Ricardo y yo hemos decidido comenzar una nueva vida juntos, continuó. Una vida construida sobre la honestidad que ustedes nunca fueron capaces de ofrecer a sus propias parejas. Guillermo sintió que toda su realidad se desmoronaba. No solo había perdido su matrimonio y su estabilidad financiera, sino que había perdido la ilusión de que al menos había encontrado el amor verdadero. Todo había sido una mentira dentro de otra mentira. Pero antes de que Ricardo y yo podamos comenzar nuestro futuro, dijo Ángela, su voz volviéndose más seria, necesitamos cerrar apropiadamente nuestros pasados. Ricardo se acercó a una pequeña cámara que había colocado discretamente en una esquina del comedor al entrar. Guillermo y Valeria recién se dieron cuenta de su presencia. Todo lo que ha pasado esta noche ha sido grabado, anunció Ricardo. Cada admisión, cada confesión, cada reacción. Tenemos registro visual y de audio de ambos reconociendo sus aventuras, discutiendo los detalles de sus engaños y revelando sus verdaderos sentimientos el uno hacia el otro. Valeria se puso pálida. ¿Por qué harían eso? Porque, explicó Ángela, necesitamos protegernos legalmente. Ambos han demostrado que son capaces de mentir con facilidad y de manipular situaciones para su beneficio. No podemos permitir que en el futuro traten de reescribir la historia o de hacerse pasar por las víctimas de todo esto. Ricardo sacó 2 documentos idénticos de su carpeta. Estos son acuerdos de no divulgación y confesiones de culpabilidad. Al firmarlos, ambos admiten formalmente su responsabilidad completa en la destrucción de sus matrimonios y renuncian a cualquier derecho de buscar venganza legal o social contra nosotros en el futuro. También, añadió Ángela, incluyen cláusulas que los obligan a mantener completa confidencialidad sobre cualquier información personal que puedan haber aprendido sobre nosotros durante sus matrimonios respectivos. Guillermo leyó el documento con creciente desesperación. No solo tendría que admitir públicamente su culpabilidad, sino que también tendría que renunciar a cualquier posibilidad de contraatacar legalmente, incluso si descubría más detalles comprometedores sobre la relación entre Ángela y Ricardo. ¿Y si nos negamos a firmar?, preguntó Valeria, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. Entonces, respondió Ricardo, la grabación de esta noche, junto con todas las otras evidencias que hemos recopilado, se vuelve pública. Y no solo pública en términos legales, sino literal y completamente pública. Redes sociales, periódicos locales, sus lugares de trabajo, sus familias extendidas. Imaginen, añadió Ángela, tener que explicar a sus padres, hermanos, compañeros de trabajo y vecinos no solo que fueron infieles, sino también los detalles específicos de cada mentira que dijeron, cada traición que cometieron, y cada comentario cruel que hicieron sobre las personas que los amaban. Guillermo miró a Valeria, buscando algún signo de que podrían encontrar una salida juntos de esta situación. Lo que vio en sus ojos fue solo resentimiento. Ella claramente lo culpaba por haberla arrastrado a esta pesadilla, convenientemente olvidando que ella había mentido tanto como él. Esto es chantaje, murmuró Guillermo, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que no tenía opciones reales. No, corrigió Ricardo. Esto es justicia. Ustedes tuvieron meses para tomar las decisiones correctas. Meses para ser honestos, para terminar sus matrimonios de manera apropiada antes de comenzar una nueva relación, para tratar a sus cónyuges con el respeto básico que merecían después de años de matrimonio. En lugar de eso, continuó Ángela, eligieron la cobardía, la mentira y la traición. Ahora están enfrentando las consecuencias naturales de esas decisiones. Valeria fue la primera en ceder. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, tomó la pluma y firmó los documentos. Solo quiero que esto termine, susurró. Guillermo la observó firmar,
sintiendo una mezcla de desprecio hacia ella por rendirse tan rápidamente y alivio de que él no tendría que ser el primero en capitular. Después de unos momentos más de vacilación, él también firmó. Con los documentos firmados, la atmósfera en la habitación cambió palpablemente. La tensión dramática se desvaneció, reemplazada por una especie de finalidad burocrática. Valeria, dijo Ricardo, tienes hasta el domingo para sacar todas tus pertenencias de la casa. Después de eso, las cerraduras serán cambiadas. Guillermo, añadió Ángela, el agente inmobiliario vendrá el martes para evaluar la casa para la venta. Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes hasta que encontremos compradores, pero después de eso, tendrás que encontrar tu propio lugar. Ambos asintieron en silencio, como niños castigados recibiendo instrucciones de sus padres. Hay una cosa más, dijo Ricardo, deteniéndose en la puerta mientras se preparaba para irse con Valeria. Se volvió hacia Guillermo con una expresión pensativa. ¿Alguna vez consideraste cómo se sintieron nuestros hijos durante todos estos meses?, preguntó. ¿Mi Sofía preguntándome por qué mamá parecía tan distante últimamente? ¿Mi Miguel preguntándome si sus padres se iban a divorciar porque podía sentir la tensión en la casa? Guillermo no respondió. No había respuesta que pudiera dar. Ángela y yo tendremos que ayudar a nuestros hijos a procesar todo esto, continuó Ricardo. Tendremos que explicarles por qué sus familias se están desmoronando. Tendremos que ayudarlos a entender que a veces los adultos toman decisiones terribles que lastiman a las personas que más aman. Pero al menos, añadió, podremos decirles la verdad. Podremos decirles que no fue culpa de ellos, que no había nada que pudieran haber hecho para prevenir esto, y que sus padres que se quedan los aman incondicionalmente. Después de que Ricardo y Valeria se fueron, Ángela y Guillermo se quedaron solos en el comedor. Las velas se habían consumido casi completamente, y la cena elaborada que Ángela había preparado seguía casi intacta en sus platos. ¿Realmente vale la pena?, preguntó Guillermo finalmente. ¿Toda esta venganza? ¿Toda esta destrucción? Ángela lo miró durante un largo momento antes de responder. No es venganza, Guillermo. Es responsabilidad. Es asegurarme de que las acciones tengan consecuencias apropiadas. Tuviste 8 meses para hacer lo correcto, continuó. 8 meses durante los cuales podrías haber admitido tu aventura, podrías haber pedido perdón, podrías haber intentado reparar el daño que habías causado. En lugar de eso, cada día elegiste profundizar en las mentiras. Se levantó de la mesa y comenzó a recoger los platos de la cena arruinada. Y no es solo por lo que me hiciste a mí. Es por el patrón que representa. Eres un hombre de 45 años que pensó que podía tener todo lo que quería sin enfrentar ninguna consecuencia. Que podía traicionar a su esposa, robar de sus ahorros conjuntos, poner en riesgo la salud de su pareja, y luego simplemente caminar hacia un futuro mejor sin mirar atrás. Ese tipo de comportamiento, añadió, necesita tener un costo. Porque si no lo tiene, tú harás lo mismo con la próxima mujer, y la siguiente, hasta que finalmente aprendas que las acciones importan. Guillermo se quedó sentado en silencio mientras Ángela limpiaba los restos de su última cena como pareja casada. Finalmente, se dio cuenta de que había una pregunta que necesitaba hacer, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. ¿Alguna vez me amaste realmente?, preguntó. Ángela se detuvo en su limpieza y lo miró. Por primera vez en toda la noche, su máscara de control perfecto se resquebrajó ligeramente, revelando algo que se parecía al dolor genuino. Te amé más de lo que has amado a alguien en toda tu vida, respondió finalmente. Te amé lo suficiente como para confiar en ti completamente durante 12 años. Te amé lo suficiente como para imaginar un futuro contigo que incluía envejecer juntos, ver crecer a nuestros nietos, apoyarnos mutuamente a través de todas las alegrías y tragedias que la vida nos trajera. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Te amé lo suficiente como para perdonarte por cosas menores durante años, con la esperanza de que el amor fuera suficiente para hacer que quisieras ser la mejor versión de ti mismo. Pero resultó, continuó, que tú nunca me amaste de la misma manera. Porque si lo hubieras hecho, nunca habrías sido capaz de hacerme lo que me hiciste. Se secó los ojos con el dorso de la mano y volvió a su limpieza. Así que no, Guillermo. Al final, no creo que tú seas capaz de amar realmente a alguien más de lo que te amas a ti mismo. Y ese es tu verdadero problema, no yo, no Valeria, no las circunstancias. Eres tú. 6 meses después, Guillermo se encontraba viviendo en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, trabajando en un puesto junior en una empresa que no conocía su historia.
Había perdido su casa, la mayor parte de sus ahorros, y su reputación en la comunidad empresarial local. Valeria había dejado la ciudad completamente, mudándose a vivir con una hermana en otro estado. Su divorcio había sido igual de devastador que el de Guillermo, y la custodia de sus hijos había quedado completamente con Ricardo. Ángela y Ricardo habían comenzado una nueva vida juntos, combinando sus familias de una manera que honraba tanto sus historias pasadas como sus esperanzas futuras. Sus hijos, después de un periodo difícil de ajuste, habían comenzado a aceptar la nueva configuración familiar. A veces, Guillermo se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes en algún punto de esos 8 meses fatales. Si hubiera sido honesto desde el principio, si hubiera terminado su matrimonio apropiadamente antes de comenzar algo nuevo, si hubiera tratado a Ángela con el respeto que merecía después de 12 años juntos. Pero luego recordaba la conversación grabada donde había admitido que nunca había tomado en serio su relación con Valeria, y se daba cuenta de que sus problemas eran más profundos que una simple aventura. Había un patrón de egoísmo y falta de empatía que había caracterizado no solo su aventura, sino su enfoque de las relaciones en general. La última vez que había visto a Ángela, ella parecía genuinamente feliz por primera vez en años. Estaba con Ricardo en el supermercado, riendo por algo que él había dicho, con una expresión de alegría auténtica que Guillermo no recordaba haber visto durante los últimos años de su matrimonio. Se había escondido detrás de una estantería para evitar un encuentro incómodo, pero había observado la interacción durante unos minutos. Lo que había visto era una pareja que claramente se respetaba mutuamente, que se comunicaba con facilidad, y que había encontrado una segunda oportunidad de felicidad después de tragedias que podrían haber destruido a personas menos resilientes. En sus momentos más honestos consigo mismo, Guillermo sabía que Ángela tenía razón. Él nunca había sido capaz de amar a alguien más de lo que se amaba a sí mismo. Y hasta que aprendiera a hacer eso, estaría condenado a repetir los mismos patrones destructivos una y otra vez. La cena había terminado hace meses, pero las consecuencias de esa noche seguirían resonando en las vidas de todos los involucrados durante años. Algunas personas habían emergido más fuertes y más sabias. Otras habían aprendido lecciones dolorosas sobre el verdadero costo de la traición. Y en el pequeño apartamento donde Guillermo ahora vivía solo, la pregunta que lo perseguía no era si Ángela había sido demasiado cruel en su venganza, sino si él finalmente tendría el coraje de convertirse en el tipo de hombre que merecía una segunda oportunidad de amor verdadero. Solo el tiempo lo diría.